Estamos estudiando un material que, como pueden ver en la pantalla, sí que se está viendo, sí, se llama disciplinas espirituales. Como hay bastantes visitantes, vamos a hacer un pequeño repasito así, ni siquiera vamos a decir nada más lo que hemos estudiado hasta ahorita, ¿verdad? Básicamente hemos estudiado que las disciplinas, bueno, vamos a hacer una cosa más divertida. Los que han estado, ¿verdad? Van a responder las preguntas, ¿sí? Entonces, ¿qué son las disciplinas espirituales? No, no, o sea, traten, no es respuesta de qué es lo que dice el libro, es qué piensan ustedes según lo que bueno, recuerdan, pues así, si lo que recuerdan es eso, pues ni modo. ¿Qué son, qué son las disciplinas espirituales? ¿Perdón? Memorizar la palabra es una disciplina espiritual. Muy bien. Ajá, nos estamos acercando poco a poco, ¿verdad? Vamos a hacer el resumen de una vez a la cuestión, ¿va? Las disciplinas espirituales son los medios, ¿verdad? Son las cosas, las herramientas que nosotros utilizamos, que nos da la Biblia, ¿verdad? Que nos muestra la Biblia, que son cosas que nos ayudan a ser más como Jesús, ¿verdad? Entonces, el versículo clave de todo este tema, ¿verdad? Las disciplinas espirituales y la comparación que hemos hecho con las pesas y ese montón de cosas, está fundamentado en 1 Timoteo, capítulo, no me acuerdo el capítulo, la verdad, para serte sincero. Creo que es ¿capítulo qué? 4, 7 y 8, ok. Ahora lo que sí me acuerdo que es lo que dice, ¿verdad? Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Y ese ejercítate para la piedad, aquí queda una silla todavía, yo sé que es un poquito incómodo ahí, pero está en la esquina, pero ejercítate para la piedad. Y eso lo que quiere decir, ¿verdad? Es eh, tal cual, ejercítate, haz la disciplina, ¿verdad? Haz el ejercicio de ser más como Jesús, porque la piedad, habíamos dicho, tiene que ver con ser más como Jesús, como buscar la santidad, ¿verdad? Entonces, vimos varios ejemplos y todo eso, y el objetivo, y aquí es donde caemos en lo más importante, ¿verdad? Las disciplinas espirituales por sí mismas, es decir, leer la Biblia, memorizar la Biblia, lo que hemos estudiado hasta ahorita, no son un fin en sí mismo, ¿sí? Yo no estudio la Biblia, yo no me paro en el día y digo, tengo que estudiar la Biblia hoy, ¿sí? Yo digo, tengo que estudiar la Biblia hoy porque quiero ser como Jesús, ¿sí? Para llegar a ser como Jesús. Yo voy a orar hoy porque quiero ser como Jesús, porque si, y esto es crucial, ¿verdad? Y si ustedes visitan hoy y no vienen más nunca, llévese esta cuestión en la cabeza. Las disciplinas espirituales, si se convierten en la meta, se convierten en una carga, se convierten en religiosidad, ¿verdad? Se convierten en, usted tiene que leer la Biblia y pues, cuando ya leo la Biblia todos los días, aunque no la aplique, aunque no la medite, aunque no le haga nada, pienso que lo estoy haciendo bien porque pienso que estoy cumpliendo el requisito de leer la Biblia. Y ese no es el objetivo. El objetivo no es solamente leerse toda la Biblia en tanto tiempo, en tantos días, memorizar tantos versículos, no en tanto tiempo, en tantos días. Ese no es el objetivo. El objetivo es que si me memorizo un versículo en el año, ese versículo es el que de verdad voy a poner en práctica en mi vida para ser más como Jesús y voy a estar pensando en él y lo voy a estar aplicando en mi vida, etcétera, ¿verdad? Obviamente, entre más practicamos las disciplinas, porque, bueno, ahí vamos a ver un ejemplo hoy precisamente, entre más practicamos las disciplinas, ¿verdad? Es como cualquier deporte. Si la meta es ser como Jesús, ¿cuánto tengo que practicar yo las disciplinas para poder llegar hasta allá? Y analizamos eso, un montón de versículos y otro montón de cosas. Pero las disciplinas son eso precisamente. Hay que estarlas haciendo constantemente, ¿verdad? Para que cumpla el objetivo y llegar al efecto. Ok, las disciplinas que habíamos visto hasta ahorita, y de hecho al final lo vamos a repasar, hasta ahorita habíamos visto leer la Biblia para ser más como Jesús, escuchar la Biblia para ser más como Jesús y memorizar la Biblia para ser más como Jesús. Todas estas tienen que ver con la Biblia. Y hoy vamos a cerrar en la semana 4, página aquí al principio dice, aquí está la lista, son las disciplinas espirituales para escuchar a Dios. Y estas tienen que ver con la Biblia. Entonces hoy estamos viendo la semana 4, que es meditar la Biblia para ser más como Jesús y estudiar la Biblia para ser más como Jesús. Ok, hoy sí, nos vamos a ir a la página 20. Buenas. Vamos a ver si me falló la fe o no me falló la fe. Por aquí queda un asiento también, por aquí queda otro asiento también. No, ahí necesito cuando llegue David Mora y cuando lleguen los hermanos que tienen que estar corriendo.
Perdónenme allá que puse ahí la tentación. Voy a poner ahí reservada la próxima vez. Ok. Página 20. Página 20. ¿Verdad? Entonces, nuevamente el recordatorio. Ejercítate para la piedad, 1 Timoteo 4:7, ¿verdad? La rutina para estudiar hoy, o la primera que vamos a estudiar hoy, es la meditación, ¿verdad? Ahora, la meditación bíblica no es hacer yoga, yoga cristiano, ¿verdad? Sí. Sí, y de hecho, si usted pone ahí, ahorita yo hice la prueba, puse ahí, meditación. Usted agarra, pone en internet, va, busca en Google, meditación. Y busca en las imágenes, usted solamente va a ver gente así, los chakras, ¿verdad? No sé qué cosa, alineando ahí no sé qué, la mente en blanco, no sé qué. Esas son prácticas que vienen de otras culturas y de otras filosofías y de otro montón de cosas que tienen unos objetivos bien diferentes, ¿verdad? Despejar la mente, dejar la mente lo más en blanco y vacía posible para alcanzar el, etcétera. La meditación bíblica es todo lo contrario. No se trata de vaciar la mente, se trata de llenar la mente de la Biblia, ¿verdad? Entonces, vamos a ver varias cosas. Entonces, en primer lugar, vamos a ver un poco el contexto de esto. Ahí tienen, si tienen su teléfono, en su cuestión hay un código QR, y si tienen internet también, y aquí les va a cargar todos esos versículos. Ajá. Ahí están los tecnológicos. Si no, si tienen su Biblia a mano, usted dele ahí con la Biblia, ¿verdad? La meditación es, y oiga bien esto, la meditación es un mandato. La meditación es un mandato dado por Dios que tiene como fin formar el carácter de Cristo en sus siervos. ¿Qué dice primera de Josué 1:8? Vamos, uno solo que lo lea. A ver. Sino que divide de noche. Sino que divide de noche. Ah, ok. Entonces hay varios mandatos, ¿verdad? Y hay varios pasajes y varios versículos. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad, ¿verdad? Entonces, ¿y qué es lo que contiene todas esas cosas buenas que estamos hablando? Es la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios nos guía a todas las cosas de buen nombre, todas las cosas buenas, todas las cosas que básicamente representan el carácter de Cristo, que nosotros queremos replicar en nuestra vida y que es nuestro objetivo, están en la palabra de Dios. Y esas son las cosas que constantemente tenemos que estar, como dice el libro, masticando en la mente, ¿verdad? Y mordiendo hasta sacarle todo el jugo y nunca se le acaba el jugo, eso es lo divertido de la Biblia, ¿verdad? Usted puede agarrarle el mismo versículo y estudiarlo un montón de veces y cada vez tiene un valor añadido para su vida diferente, ¿verdad? Ok, entonces, la meditación bíblica no es hacer yoga cristiano. No es sentarse ahí repitiendo el versículo 1000 veces a ver qué pasa en la cabeza, ¿verdad? De uno. Ok, número 1. La meditación es esa disciplina que hace que los pensamientos de la Biblia se adhieran unos con otros y queden plasmados en nuestra mente y corazón. ¿Sí? Hay una diferencia entre simplemente agarrar la Biblia y estudiar y leer la Biblia, es que la meditación es la disciplina que hace que los pensamientos de la Biblia se adhieran unos con otros y queden plasmados en nuestra mente y corazón. Y pone un ejemplito ahí, ¿verdad? Tienen como un montón de paletillas y se van armando una figura. Y lo que está en medio es el pegamento. Ese pegamento es la función de la meditación. Otro ejemplo que pone el libro también, que creo que está en la siguiente página, es una taza de agua caliente y una bolsita de té, ¿verdad? Entonces la meditación es, leer la Biblia es como agarrar el té, que es la palabra de Dios, y meterle en el agua, ¿verdad? El agua somos nosotros. La meditación es darle hasta sacar todo el sabor posible y que todo el sabor del té se impregne el agua, ¿verdad? Si usted nada más mete el té y lo saca y prueba el agua, no sabe nada. Pero si usted lo deja ahí un montón hasta que el agua quede totalmente saborizada, ¿verdad? Eso es precisamente la meditación, unas ilustraciones que tenemos al respecto. Salmo 119, 15, 16, o déjenme ver la hora nada más porque tal vez alguna ilustración de esta nos tengamos que saltar. Sí.
Vamos a pasar al segundo punto, ¿verdad? Les voy a dejar ahí el punto, los versículos de Salmos para que hacía David al meditar en los mandamientos, ¿verdad? Lean el versículo y responden esas dos partes. Ok, punto número 2, en la página 20. Dice, la meditación bíblica, ¿verdad? O meditar la Biblia, no es vaciar la mente para quedar deambulando de un pensamiento a otro, ¿verdad? Como son algunas prácticas por ahí, sino más bien llenar la mente de la palabra de Dios. Y aquí está la alerta, ¿verdad? Muchos predicadores carismáticos preparan sus mensajes, sus predicaciones, sus conferencias, ¿verdad? Cerrando sus ojos, ¿verdad? Se recuestan en una silla reclinable y meditan, ¿verdad? De lo primero que se le venga a la cabeza, ¿verdad? Entonces, tal vez se les ocurre un versículo y entonces le dan vuelta y le buscan una aplicación que no tiene nada que ver ni nada que ver con eso. ¿Cuál es el problema o alguno de los peligros de ese tipo de meditación? ¿Qué pasa si yo digo, voy a hacer la predicación del domingo, ¿verdad? Ni abro la Biblia, ¿verdad? Y me pongo simplemente, viene del corazón humano. Entonces, y ya por ahí, no es la palabra de Dios, pues, o sea, es un mensaje motivacional y de eso vamos a conseguir. Hay un personaje bien famoso por ahí en Instagram, un tal Daniel no sé qué cosa o algo así. No, es un tipo bien, ¿cómo le digo? Bien mediático, o sea, es un tipo que uno lo ve y parece así, narrador de noticias, qué sé yo, y entonces el chavo y te dice aquella cuestión, ¿verdad? Porque Dios aquí, Dios allá, y no sé qué, y tal vez saca un versículo, pero por allá, y te dice aquel cuento de tus motivaciones y tus sueños, y es un mensaje motivacional y más nada. Entonces mucha gente lo sigue, mucha gente se siente contenta porque en sus emociones tal vez tiene sentido. La pregunta ¿es ese mensaje palabra de Dios o no? ¿Verdad? Y si es solamente el resultado de una meditación personal, ¿verdad? De que yo me puse, vi el atardecer, ¿verdad? Y dije, oye, qué bonito, ¿verdad? Si representa mi vida, entonces, y de ahí saca una predicación. Y tú dices, bueno, no es una predicación, es cualquier cosa. Entonces, meditar, otra cosa importante aquí, hay o lo puedo contar como mi experiencia personal, ¿verdad? Hubo varios años que yo estuve haciendo el ejercicio de leer la Biblia en mi tiempo devocional y escribir mi reflexión al respecto, ¿verdad? Mi reflexión personal. Y eso me sirvió por un buen tiempo. Y yo la verdad cometí el error, como estábamos hablando al principio, de enfocarme mucho en cuántos días del año lo hago. En lugar de decir, lo estoy haciendo porque de verdad quiero ser como Jesús, ¿verdad? Entonces me frustraba cuando de repente en un mes hacía 12, hacía 10, hacía no sé qué cosa. Me alegraba cuando en un mes hacía 20, 30, ¿verdad? Y al final del año sacaba la cuenta, entonces decía, bueno, ¿cuánto? Y eso, ¿verdad? Hay cosas que uno pasa, ¿verdad? Al final de ese tiempo decidí dejar de quizás decir, bueno, es que tengo que terminar tal libro, es que tengo que terminar tal cosa. Y cuando escogí un pasaje de la Biblia, en lugar de escribir, dije, voy a meditar en ese pasaje de la Biblia, ¿verdad? Entonces me quedaba leyendo el pasaje de la Biblia. Y de hecho es lo que hoy día es lo que practico mucho como parte de mi tiempo devocional, es cuando leo la Biblia me quedo leyendo el pasaje a profundidad, ¿verdad? Quizás tenga que investigar algunas cosas y trato de pasar más tiempo meditando en la aplicación de ese pasaje para mi vida, ¿verdad? En qué principio bíblico puedo aplicar de ese pasaje en mi vida. Y a veces eso es mucho más efectivo que simplemente pasar por el pasaje, escribir algo y dejarlo ahí, ¿verdad? Hay una diferencia entre meditar la Biblia y estudiar la Biblia. Y creo que eso es importante, esa fue mi lección al respecto de eso, ¿verdad? Una cosa es hacer un devocional, otra cosa es sentarse a estudiar un libro, ¿verdad? De teología o algo así, y otra cosa es meditar la Biblia. Son cosas bien diferentes, tienen aplicaciones diferentes. Yo creo que cualquier persona que haya predicado o haya preparado una clase puede decir que parte de estudiar también tiene que ver con ser desafiado uno, ¿verdad? Pero eso a veces ocurre, bueno, si no me toca predicar todos los domingos, ¿verdad? Entonces es diferente cuando yo medito la palabra de Dios y busco la forma de aplicar el principio bíblico de ese pasaje en mi vida, ¿verdad? Diariamente, ¿sí? Y el estudio, que también es la siguiente cosa que vamos a ver, pues tiene otra función ahí, bueno. Siguiente página, página 21. Entonces, la disciplina de la meditación bíblica es llenar la mente, ahí dice menta, pero es mente, con la palabra de Dios.
Salmo 1, versículos 1 y 2. ¿Quién lo lee? Está ahí en el libro. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, Ujú. ni en silla de escarnecedores se ha sentado, Ajá. sino que en la ley de Jehová está su delicia. Ajá. Ahora, ¿quién busca? Y en su ley medita de día y de noche. Por favor, me completan el espacio ahí en blanco. Y en su ley medita de día y de noche. Que es importante, ¿verdad? Porque bienaventurado el varón que no anduvo en balón de malos, no estuvo sentado en silla de nada. Y uno lee, así uno se salta una cierta parte, sino que lee nada más el versículo 1 y dice, bueno, o sea, bienaventurado la persona que fue buena onda, pues, que no anduvo, no se juntó con gente mala, ¿verdad? Pero el versículo 2 añade los detalles más importantes, ¿verdad? Que son, sino que la ley de Jehová está su delicia y, ¿verdad? Y en su ley medita de día y de noche. Y quizás aquí es donde viene el versículo 2, es la explicación de por qué el bienaventurado el varón que tiene esas características, porque ocupó su día y su noche en meditar en la ley de Dios. Lo mismo que dice Josué 1.8, que es el versículo que leímos al principio, que está aquí el segundo pasaje, ¿verdad? Sino que de día y de noche meditarás en él, ¿verdad? De día y de noche meditarás en él. Y es bien importante eso porque está hablando, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Sí, tiene que ver con estudiar, tiene que ver con profundizar en él, pero otra cosa es, hace la separación entre nunca se apartará de tu boca esta ley de la ley, sino que de día y noche meditarás en él. Y hace específicamente la mención de meditar, el proceso mental, ¿verdad? De estar procesando la ley todo el día, ¿verdad? Ok, la meditación bíblica es el proceso mental a través del cual digerimos las escrituras para tener un mejor provecho de ellas. Sí, ahí está el autor del libro, la nota del autor del libro. Punto 3. La meditación bíblica o de la Biblia no es hacer interpretación y aplicaciones imaginarias del texto, sino, ¿verdad? Lo contrario, meditación centrada en el texto. Y aquí es donde radica la diferencia, ¿verdad? Entre la gente que se le va la mente y le busca mi versículo favorito, Filipenses, Filipenses 4:13, ¿verdad? Si yo lo leo fuera de contexto y no me importa más nada, si en el contexto todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Y si en ese momento yo estoy buscando trabajo o no tengo dinero o tengo una dificultad o estoy tratando de hacer algo, yo digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y de ahí saco una prédica que tiene que ver con cómo utilizar, ¿verdad? Lo que sea para sobrellevar, para emprender el negocio, ¿verdad? Entonces, y eso no es lo que el versículo quiere decir. No es lo que el versículo quiere decir. Y las aplicaciones deberían, ¿verdad? Y la meditación de ese pasaje y de ese versículo debería estar centrado en su texto, tomando el sentido literal del mismo. Y ahí tenemos que ver con cómo se estudia la Biblia. Y por eso es que creo que todas estas prácticas, una de las cosas que vimos en la primera clase, es que todas son mandamientos. Y van a haber algunas que nos gustan más que otras, de las disciplinas espirituales. A mí se me da más fácil el estudio y tal vez la meditación. Pero, no sé, me cuesta mucho sentarme a oír la Biblia. Por ejemplo, no en la predicación, pero por ejemplo decir que voy a poner la Biblia rodando ahí, ¿verdad? Porque es que a mí me gusta mucho volver a escuchar y volver a leer y volver a leer. Si yo estoy leyendo, leo el mismo versículo 4 veces antes de moverme al siguiente, ¿verdad? Y así con todas las demás cosas, oración, servicio, etcétera. Particularmente cuando estudiamos un texto o meditamos sobre un texto, tenemos que tener el cuidado de estudiarlo de manera completa, de manera que entendamos lo que quiere decir en su contexto, ¿verdad? Y poder entender qué es en qué contexto se dijo, ¿verdad? Y todo eso. Y aquí es donde las disciplinas espirituales se complementan unas con otras. La lectura de la Biblia, el estudio, que vamos a ver que es más profundo que la lectura de la Biblia, y la meditación, ¿verdad? Cómo yo paso tiempo en ese contexto, en ese texto, en lo que realmente quiere decir y lo aplico a mi vida. Entonces, bueno, ahí está una mención de Santiago 1.25 que dice mirar atentamente la perfecta ley, ¿verdad? Tiene que ver con mirar atentamente, ¿verdad? Enfocado en lo que dice la ley, ¿verdad? En lo que dice el texto, ahí es donde tiene que estar la atención. Y otros versículos adicionales que también nos vamos a adelantar un poco aquí. Filipenses 4.8, que era lo que habíamos hablado, y al final la versión que utilizó el pastor Charlin aquí dice, en esto mediten, ¿verdad? En todo lo honorable, si alguna virtud, algo que merece elogio, en esto mediten. Y ahí está la mención, solo la palabra de Dios
cumple 100% con todas las características. No hay nada que nosotros podamos agarrar de nosotros mismos, de lo que a nosotros se nos ocurra así aquí hacer, que podamos meter en nuestra cabeza que cumpla a cabalidad todas las cosas que menciona Filipenses 4:8, ¿verdad? Verdadero, digno, justo, puro, amable, honorable, virtud y elogio, que merezca ocupar nuestra cabeza. No hay nada arriba de la Biblia que merezca ocupar más nuestra cabeza sino la Biblia. Y ahí está el ejemplo de la taza de té, ¿verdad? Ok. Para cerrar esta parte de la meditación, que ya creo que le dimos bastante, ¿verdad? Es la disciplina espiritual que nos ayuda a pensar profundamente en las verdades y realidades espirituales reveladas en la palabra de Dios. ¿Sí? Ok. Ya van a ver por qué tengo la foto de ahí de este señor. Ok, segunda disciplina espiritual que vamos a ver el día de hoy, está en la página 22, es la disciplina de estudiar la Biblia para ser más como Jesús. No para saber más, es para ser más como Jesús. ¿Verdad? Recordemos, una vez más, las disciplinas espirituales son caminos bíblicos, ¿verdad? De hecho, el ejemplo que nosotros usamos el día que vimos la primera clase era que era como un barquito, ¿verdad? El cual me lleva, ¿verdad? De donde estoy yo, de cómo soy yo. El objetivo está allá y la Biblia dice que el objetivo es que nosotros lleguemos a ser como Jesús. Entonces, las disciplinas espirituales son el barquito que me va llevando para allá. No son el fin no es subirme al barquito, el fin es que el barquito me lleve para allá. Entonces, cada vez que yo oro y hago eso, entonces, ahí está. El recordatorio es básicamente eso, ¿verdad? La quinta rutina de ejercicio espiritual es el estudio bíblico, ¿verdad? O estudiar la Biblia. Entonces, leer la Biblia es como cruzar un lago en una lancha de motor, ¿verdad? No sé si ustedes han ido bueno, déjame buscar un ejemplo un poquito más. Sería más como ir a Roatán, a las islas, ¿verdad? Que el agua es así transparente y no sé qué cosa, ¿verdad? Y uno tal vez vaya así, se va a la playa y ve así todo bonito, ¿verdad? El agua transparente y no sé qué bonita la cosa. Eso sería más o menos leer la Biblia, ¿verdad? Ver el panorama general y el cuadro bonito. Estudiar la Biblia sería más como pagarse uno de esos, o el ferry que tiene con el fondo de vidrio, ¿verdad? O pagarse una de esas cosas que le ponen a uno como una máscara y uno se mete y uno ve los corales abajo y ve todos los peces y todas las cosas. Una cosa es ver el panorama general, ¿verdad? Que uno dice, ok, todo es muy bonito, es muy, qué encantador. Pero otra cosa es ver el detalle en vivo, ¿verdad? Y poderse acercar y poder ver, mira el coral, y mira los peces, y el pez se me pasa por aquí, no sé qué cosa, mira qué tan profundo es, mira que son cosas, no quiero decir que son cosas diferentes, ¿verdad? O sea, la profundidad, el detalle y eso. Esa es más o menos la relación o la diferencia que existe entre leer la Biblia y estudiar la Biblia. Entonces, la nota aquí de un autor dice, la lectura nos da la amplitud panorámica, pero el estudio nos da la profundidad, ¿verdad? La profundidad. Ahora, aquí hay otro codiguito de coso de ¿verdad? Los que tengan celular por ahí, hay 4 pasajes que vamos a ver rápidamente, y estos sí son 4 versículos nada más. El primero es Esdras, capítulo 7, versículo 10. El amigo Esdras. ¿Qué dice Esdras 7:10? Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Ok, entonces, bueno, Esdras aquí se preparaba, ¿verdad? Para hacer algo que no se había hecho en mucho tiempo, que era profundizar en la ley y traer otra vez el pueblo a la ley, ¿verdad? A la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el orden que nosotros vemos ahí? A ver, leamos otra vez el versículo bien lento. Porque Esdras había preparado su corazón. Ajá, pausa. Esdras preparó su corazón, es decir, él se dispuso, él dijo, bueno, a partir de hoy vamos a parar todo lo que estamos haciendo y vamos a abrir nuestro corazón porque lo que sea que nosotros venimos haciendo aquí es algo medio extraño, entonces vamos a enfocarnos en qué es lo que dice, ¿verdad? Y cómo yo necesito acomodarme a lo que Dios dice, no simplemente acomodar a Dios a mí, ¿verdad? Ok, segundo. Para inquirir la ley de Jehová. Ajá, inquirir la ley de Jehová. Y aquí es donde viene el estudio, ¿verdad? Inquirir en la ley de Jehová, ¿verdad? Era ahí sentarse y darle y verdaderamente todo, o sea, tal cosa que estamos haciendo, no. De verdad que cuando Dios dice que es solamente Dios y solamente Dios es digno de adoración, entonces ese altar que está allá,
túmbalo. Esta cosa que está acá, túmbalo. Esta cosa que nos trajimos de Egipto, bótalo. Era transformar totalmente a través del estudio. Ok, ¿qué más? Y para cumplirla. Y para cumplirla. O sea que no era solamente estudiarla, sino que era literalmente abrir su corazón para profundizar en la Biblia y empezar a cumplirla. No era solamente decir qué buenas notas tomé, ya está. Y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Y ahora, entonces, la misión de Esdras era que una vez que él había profundizado y había transformado su propia vida y su corazón era expuesto ante la palabra de Dios, ahora él estaba capacitado para empezar a enseñarla, ¿verdad? En la medida que él vivía la Biblia y vivía la palabra y entendía los estatutos, ¿verdad? Entonces ahora él podía empezar a vivirlos y enseñarlos a otros. Ese es el patrón que vemos en Esdras, ¿verdad? Era disponerse a estudiar la Biblia para aplicarla y enseñarla. Si no copiaron, ¿verdad? Porque ahí está para copiar, ¿verdad? Ahí está el espacio. Ajá. Sí, era para copiar ahí, ¿verdad? Entonces era disposición, estudio, cumplimiento y enseñanza. En resumen. Hechos 17:11. Y esos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ujú. Entonces ahí está hablando de una iglesia que era más noble que otras, ¿verdad? O una gente que dice literalmente, esto era más noble porque, ¿qué hacían? Escudriñaban todos los días la Biblia. Sí, escudriñaban, Recibieron la palabra. recibieron la palabra, ajá, o sea, ahí quiero que noten una cosa. El versículo dice, ¿verdad? Que ellos recibieron la palabra y escudriñaban. O sea, ahí no hay una separación entre uno al otro. Ellos estaban receptivos de la palabra. Junto con eso, escudriñaban todas las cosas con la escritura. Para ver si eran así. Para ver si eran así. Entonces, estaban receptivos para estudiar, para recibir la palabra de Dios, la revelación que en ese momento se estaba dando de parte de los apóstoles, sin dejar de lado el estudio bíblico. ¿Verdad? Ok. Entonces escudriñaban ahí, y esto es lo que el versículo hace notar, y lo que Pablo dice ahí, que eran más nobles, solamente por el hecho de que eran receptivos de la palabra, pero porque también pasaban tiempo escudriñando la escritura. Segundo de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ok, que usa bien la palabra de verdad. Y aquí si se fijan, es el uso activo, ¿verdad? O sea, y yo me ponía a pensar, bueno, ¿cuál es la ilustración más cercana a esto? Yo pienso que es como cuando la empresa te da un recurso, ¿verdad? Ponte tú, la empresa te da una computadora o te da dinero para tu trabajo, ¿verdad? Y es el hecho de que tú puedas utilizar para tu responsabilidad esos recursos de manera correcta. ¿Qué pasa si te agarran utilizando tus recursos, los recursos de la empresa para algo incorrecto? Muy posiblemente seas amonestado, muy posible sea. Lo que dice ahí es que procura presentarte a Dios aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Y esa es una parte de la aprobación que viene de Dios para Timoteo, tiene que ver con usar bien la palabra. Parte de eso viene, la aprobación tiene que ver con el uso activo, frecuente, ¿verdad?, de la palabra. Y eso tiene que ver con el estudio, ¿verdad?, con no solamente por pasarle por encima, sino realmente poder utilizarla, usarla bien. Y para poder usarla bien, hay que entenderla bien. Sí, hay que entenderla bien. Ok, y este caso aquí es donde venimos a la cosa divertida. Segundo de Timoteo 4:13. Trae el capote, cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Ok, aquí Pablo está preso y le dice ya al convive, hey, tráeme la capa y tráeme los pergaminos. Ah, bueno, ok. Pablo quería estudiar. ¿Y quién es Pablo? O sea, sí, pero Pablo es Cristiano Ronaldo, Messi, toda esa gente combinada junta de los cristianos, ¿me entiendes? Él es el top de los top, y el loco está encerrado allá, y el loco dice, por cierto, tráeme los pergaminos porque quiero seguir estudiando. Entonces, si Pablo, que había visto el tercer cielo, ¿verdad?, había visto al Señor Jesucristo, él quería seguir estudiando la Biblia, ¿qué dice eso de nosotros? Ahora, mire, no sé si ustedes reconocen a este señor.
¿Quién es ese? Ese es Ronaldo, el ídolo de los 90, ¿verdad? 90, 2000 por allá. Ahorita todo el mundo nada más dice Messi, no sé quién. Allá Josu no tiene ni idea de quién es este señor. ¿Verdad? Este señor le decían el fenómeno, ¿verdad? Era el top y estaba así en pique con otro argentino que era Batistuta, ¿verdad? Ese es él hoy. Este era él, ¿verdad? Este era él en sus épocas de gloria, ¿verdad? ¿Qué lo llevó a él a ser de la izquierda, ¿verdad? De acá. Y estamos claros, ya está retirado, ¿verdad? Y todo eso, está gordito. No es la edad, no me vengan con eso. ¿Qué lo llevó a él a pasar de esta forma a esta forma? Descuidarse. Simplemente aquí él seguía. ¿Cómo creen que vivía aquí? ¿Cómo creen que era aquí el disciplinado? No siguió la disciplina, ¿verdad? Por las razones obvias, el hombre se retiró, ¿verdad? Ya tenía plata para, ya está, ya me puedo dedicar a vivir. Vive del fútbol, le hace cosas para el fútbol de una manera bien diferente, ¿verdad? Pero él ya no tiene la necesidad de seguir viviendo en las disciplinas futbolísticas, físicas que vivía antes, ¿sí? El hombre ahora puede hablar tranquilo y puede engordar, ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa con las disciplinas bíblicas también, las disciplinas espirituales. Si usted la sigue practicando, si usted la deja de practicar, ¿verdad? Usted no sea un gordito espiritual, ¿verdad? Y la verdad es que ese es el ejemplo que Pablo nos da con ese versículo. Pablo no se retiró nunca definitivamente, ¿verdad? Y Pablo hasta el último minuto, ¿verdad? Hasta el último segundo siguió practicando las disciplinas espirituales, ¿sí? Nunca se dejó engordar. Nunca se dejó engordar. Siempre siguió practicando las disciplinas espirituales. Entonces, todas las disciplinas en el gimnasio de Dios requieren trabajar duro, ¿verdad? Duro. Y sin embargo, estudiar la Biblia para ser como Jesús es quizás la disciplina que demanda más esfuerzo, más dedicación y más tiempo. Y eso es cierto. La disciplina espiritual de estudiar, de usted agarrar y, mire, me voy a leer el libro, yo tengo el libro de ¿cómo se llama? Teología básica de no me acuerdo quién. Llevo como 100 páginas sin mentira, ¿va? Y lo tengo ahí como hace 2 años. Y la verdad es que leo un pedacito así y me quedo meditando en la cosa, buscando todos los versos de referencias, no sé qué cosa, ¿verdad? Ahí voy poco a poco, ¿verdad? La verdad es que me estoy engordando, ¿va? Para serle sincero. Y necesita tiempo, necesita esfuerzo, necesita seguir ahí dándole. Si usted salió del seminario, si usted salió del curso ideológico y ya piensa que ya la hizo, ninguna persona que haya salido del seminario le va a decir que ya estuvo, ¿verdad? Entonces, pero nosotros a veces, ¿verdad? Terminamos de leer un libro, solamente leer el libro, ¿verdad? Dice, me voy a poner a leer Proverbios, ¿verdad? Leí Proverbios, bueno, ya estuvo, ¿verdad? Dejo de leer la Biblia por un mes porque ya terminé un libro, ¿verdad? Y no, al contrario, más bien solamente lo leímos, no nos pusimos a estudiarlo. Entonces, el estudio, ¿verdad? Es una de las disciplinas espirituales, mandato, ¿verdad? Mandato, ¿verdad? Recuerden que todas las disciplinas espirituales son mandatos. Ok, siguiente página, y quizás es un poco más de aplicación práctica respecto a lo que nosotros aquí en la iglesia practicamos. En nuestra iglesia Renacer, página 23. En nuestra iglesia Renacer utilizamos un método proporcionado por un ministerio, ¿verdad? Que es un método de estudio bíblico, que lo hemos estado aplicando sobre todo en el área de discipulados. Y tiene todos los elementos necesarios para que usted, ¿verdad? Como persona o como grupo de estudio bíblico, como usted quiera, ¿verdad? Pueda tener un mejor aprovechamiento del estudio de las Escrituras. Entonces, el estudio cuenta, grosso modo, ¿verdad? 3 partes: mirar hacia atrás, mirar hacia arriba y mirar hacia adelante. Entonces, la primera parte del estudio bíblico normalmente comienza con alabanzas y rendición de cuentas. Es decir, si nosotros estamos estudiando un pasaje y la semana pasada quedamos, bueno, mi desafío era memorizar un versículo y aplicarlo en mi vida o meditar en ese versículo todos los días, ¿verdad? Vamos a suponer que eso fue más o menos la lección de la semana pasada. ¿Cuál fue al inicio de nuestro próximo estudio? ¿Cómo nos fue? ¿Verdad? Eso es una rendición de cuentas, ¿verdad? ¿Cómo te fue? Mira, yo pude memorizar lunes, viernes, pero los otros días me costó bastante. Pero el día que lo hice tal cosa y me sirvió un montón, ¿verdad?
Entonces, eso es rendición de cuentas, ¿verdad? Compartir motivos de gozo, etcétera, etcétera. Alabanzas, oración, agradecimiento. Luego viene el estudio bíblico de ese día en particular, que tiene que ver con leer el estudio, narrar el pasaje, etcétera. Y hacerle ciertas preguntas a ese pasaje, ¿verdad? Y estas preguntas, lo útil de esto es que siempre nos llevan a una conclusión bíblica, contextual del mensaje ese y a una aplicación práctica. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos en este pasaje de Dios, de Jesús o del Espíritu Santo? Cual sea el pasaje, usted puede hacerle esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué aprendemos acerca del hombre, ¿verdad? Del ser humano? ¿Y hay algún pecado que evitar? ¿Hay alguna promesa? ¿Hay algún ejemplo? ¿Hay algún mandamiento para obedecer? Ahora, obviamente no todos los pasajes aplican para responder todas las preguntas, pero varias de estas preguntas se van a poder responder. Y al final, ¿verdad? Está la parte de mirar hacia adelante, que es fijar las metas, ¿verdad? Basado en este estudio, ¿cuáles van a ser nuestras metas como grupo, ¿verdad? Y como cada uno de los individuos que vamos a tener que practicar. Bueno, ahí están las ventajas de este método. Yo le invito, ¿verdad? Esta semana, si usted tiene su tiempo devocional, trate de aplicar este método, ¿verdad? Utilice este libro como una guía y trate de aplicar este método. Tome un pasaje y trate de hacerle estas preguntas que salen en la parte central. Póngase desafíos para para una fecha determinada, una semana o algo así. Y si usted lo puede practicar con otra persona en conjunto, bienvenido, de verdad, se lo recomiendo muchísimo. Aquí hay varias citas, ya nos quedan 5 minutos. Y al final unas preguntas de desafío, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo pasa usted estudiando la Biblia para profundizar en ella? Y nuevamente, hablábamos al principio de los estudios sobre la lectura, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo leemos la Biblia? Normalmente es poco. Y ahora, ¿cuánto tiempo estudiamos la Biblia? Entonces va a ser menos, ¿va? Si la leímos poco, probablemente estudiemos menos. Entonces el desafío es doble, el desafío, y ojo, el estudio de la Biblia no suplanta la lectura de la Biblia, ¿verdad? No suplanta. Y esta era una de las cosas, cuando yo vi el material, ¿verdad? O sea, honestamente todas estas son cosas con las que yo también lucho, ¿verdad? Como cualquier creyente, también lucho con esto. Y yo dije aquí, hay 17 porque la primera era introducción, ¿verdad? No, 18, ¿verdad? 18 disciplinas espirituales. Yo tengo que aplicar las 18 disciplinas espirituales todas las semanas. O sea, esto realmente pretende que yo aplique las 18 disciplinas espirituales todas las semanas, ¿verdad? Bueno, el problema es que no es esto. El problema es que es la Biblia lo que me desafía a aplicar las 18 disciplinas espirituales todas las semanas. Es un mandato de Dios. Entonces, cuando estamos hablando del tiempo que pasamos a estudiar la Biblia, nos desafía primero a pasar tiempo leyéndola y segundo, a hacer tiempo para estudiarla. Y estudiarla, bueno, es diferente, ¿verdad? Quizás podamos leer más tiempo la Biblia y dedicar un día al estudio profundo. La meditación puede ser un seguimiento de la lectura. Y aquí es donde viene, ¿verdad? Viene toda una rutina de ejercicio. Por ejemplo, los que van al gimnasio. ¿Cuántas rutinas de ejercicio hacen ustedes cuando van al gimnasio? Lupe. Promedio. O sea, ¿haces un solo ejercicio? 6, 7 ejercicios cuando vas al gimnasio, ¿verdad? Diferente, porque ¿qué pasa? No puedes nada más, voy a trabajar este dedo y el dedo así gruesoto, ¿verdad? Y los demás todo flaquito, ¿verdad? Entonces, eso es lo mismo con esto. O sea, las disciplinas espirituales no son cosas aisladas, ¿verdad? Una que hago esta semana voy a hacer esta, la otra semana voy a hacer esta y después ya no la hice más. Es toda una rutina, ¿verdad? Como de gimnasio, lo que significan las disciplinas espirituales. Punto número 2. ¿El estudiar la Biblia es una labor de los pastores o de todo cristiano nacido de nuevo? Ay, qué difícil está esa pregunta. Ok. No se acerque a la Biblia para saber más de la Biblia, ¿verdad? Para poder pelear en Facebook, ¿verdad? Cuando usted vea una cosa por ahí. Eso es pérdida de tiempo. Sino para ser más como Jesús en su vida práctica. Porque si usted pelea en Facebook, le prometo que no va a tener ningún impacto. Pero si usted vive la Biblia, por lo menos el que tiene al lado se va a fijar, ¿verdad? Y bueno, la última parte, yo creo que no nos va a quedar, íbamos a cantar el himno Santa Biblia para mí, pero no nos va a quedar. Pero la verdad es que, no hombre, primero tenemos que terminar aquí el repaso, ¿verdad? Aprendimos las disciplinas espirituales son medios de gracia a través de los cuales Dios nos transforma y nos hace más parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Las primeras 5 disciplinas que estudiamos aquí fueron
Copien, dictado, lectura de la Biblia, escuchar la Biblia, ¿verdad? Memorizar la Biblia, meditar la Biblia y estudiar la Biblia. Esas fueron las 5 que estudiamos aquí, que tienen que ver con escuchar a Dios. Después vamos a ver otro grupo y ahí tienen en el índice, ¿verdad? Entonces dice, cuanto más se acerque a las Escrituras, esto es como cerrando el grupo de la Escritura, cuanto más se acerque a las Escrituras, más se dará cuenta usted que usted es muy pequeño y que Dios es más maravillosamente grande, ¿verdad? Que usted es muy torpe, pero que Dios es más maravillosamente sabio. Pero siga leyendo hasta que ya no pueda leerla más. ¿Y cuándo va a ser cuando usted no la pueda leer más? No, pero ¿qué va a pasar cuando usted ya no la pueda leer? ¿Se quedó ciego? Tal vez, vaya, se quedó ciego, vamos a poner. Ajá. Sigue escuchándola hasta que ya no la pueda escuchar más. Se quedó sordo. Siga memorizando hasta que ya no la pueda memorizar ni una cosa más. Fíjense que vi un testimonio en el libro que decía que era de un señor que él recién se había convertido al evangelio y él tuvo un accidente bien fuerte de que se quemó bastante. Perdió, creo que las manos, los ojos, una cosa así toda loca, ¿verdad? No, o sea, se quemó tanto que no sentía nada con las manos, ¿verdad? Entonces él quería poder seguir leyendo la Biblia para poder seguir creciendo. Esto es un testimonio de la vida real. Y el hombre trató con braille, que es el sistema que ven los ciegos, que tocan y leen, pero no podía. Entonces él supo de una muchacha en Inglaterra que le pasó algo parecido, tenía una dificultad parecida, y ella con los labios leía el braille, ¿verdad? Y él dijo, uff, voy a tratar eso. Y trató, y resulta ser que la quemada, como también le afectó la cara, no tenía sensibilidad en los labios. Pero en una de esas él se dio cuenta, cuando estaba tratando de hacer eso, que con la lengua sí podía. Entonces el hombre se dedicó a leer la Biblia con la lengua. Y la leyó 4 veces, como en no sé cuánto tiempo va. Y entonces ahí va con el profesor Raúl, yo me imagino que se conocen los dos, ¿va? Entonces, bueno, eso es lo que le quería decir, ¿verdad? Cuando no la puede memorizar más, ¿verdad? Si ya todo se acabó, le cortaron la lengua también, ¿verdad? Siga meditando, porque si usted ya vivió lo suficiente, ya no tiene sentido, ya usted es una cajita así que no se mueve, por lo menos siga meditando en la palabra de Dios y estudiándola hasta que ya no pueda más. ¿Y sabe cuándo ya no va a poder más? Hasta que se fue de aquí, ¿verdad? Porque cuando sus ojos se cierren al morir, volverá a abrirlos ante la palabra de Dios en persona, que es Jesucristo, ¿verdad? El verbo de Dios, ese Jesús, que por tanto tiempo usted estuvo conociendo a través de las Escrituras y ahora lo va a ver cara a cara, ¿verdad? Qué bonita reflexión esa, ¿verdad? Y les recomiendo, ahora vamos a hacerlo como ejercicio para la casa porque ya estamos sobre tiempo, cantar el himno Santa Biblia para mí. Yo tenía aquí, ¿verdad?, la letra del himno para que la pudiéramos leer y meditar, porque el himno tal vez no lo sabemos un poquito más, pero la letra tiene un mensaje muy, muy especial, ¿verdad? Y encierra bastante de lo que el valor de lo que hemos estado estudiando, ¿verdad? El valor de lo que tiene la palabra para nosotros, para nuestra vida de creyente. El desafío está servido. Los que vienen no van a ser más fáciles tampoco. Pero el desafío está ahí. Y bueno, el material, ¿verdad? Tiene varias cosas ahí para varias cosas que usar, ¿verdad? Por ejemplo, si usted no está siguiendo un devocional, tiene varios pasajes, ¿verdad? Tiene un versículo para memorizar. Yo particularmente estoy haciendo el esfuerzo de memorizar estos versículos. Esta semana, ¿verdad? Mientras estaba haciendo el esfuerzo, lo mandé al chat, ¿verdad? Lo mandé ahí como una imagen, ¿verdad? Con unas palabras que a mí me ayudaron a memorizarlo un poquito más. Y me costó enfocarme en, voy a memorizarlo para decirle a los hermanos que me lo aprendí. Porque yo di la clase, ¿verdad? Entonces, sino para realmente poder ser más como Jesús. Y ese fue para mí el primer fruto de esta clase, es poder decir, voy a poner en práctica las disciplinas espirituales por la razón correcta. No para decir, estoy compitiendo con el profesor Raúl para ver quién lee más veces la Biblia. No, sino porque quiero ser más como Jesús. ¿Sí? Y ese es un camino que a cada uno de nosotros nos va a tomar diferencia. Yo me imagino que el profesor Raúl, si él bien es su virtud, ¿verdad?, poder leer la Biblia, ha de tener sus desafíos personales en otras disciplinas bíblicas también, que para él lo van a desafiar en todo esto. Y así va a ser cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, y eso es parte del caminar cristiano. ¿Sí? Si usted se siente desafiado con cada una de estas clases, en alguna de estas áreas, el llamado es simplemente a subirse al barquito
incluirla en su rutina de llegar allá a la meta, ¿verdad? Y poder ser más como Jesús. Oremos para concluir este tiempo.